profesor del Departamento de Computación de la Universidad Católica, además es director del departamento. Miguel tiene una larga carrera de trabajo en educación y en ingeniería. Dentro de su carrera ha recibido algunos reconocimientos como el Premio al Mérito de la Universidad del Repello. También es editor de la revista Computers and Education desde el año 2015, que es una revista muy importante del área de educación. También fue miembro del Consejo de la Agencia de Calidad de la Educación entre los años 2012 y 2017. También recibió el premio Awoni para la innovación en Chile en la categoría de educación. Ha sido muy activo en temas de incorporación de tecnologías de inteligencia artificial hacia la educación, así que esperamos, Miguel, con ansia tu charla. Ahora deberías poder comunicarte y yo voy a dejar abierto por acá mi WhatsApp para que después de las preguntas nos podamos escuchar. Muchas gracias por la introducción y por la invitación, sin duda. Vengo a la vez con preguntas. Espero hacer una charla de media hora y después preguntas. Perfecto. Venía al final. Quiero mostrar un video de 2 minutos aproximadamente sobre lo que yo veo en nuestro desafío. Probablemente algunos de ustedes han visto este video o sus contenidos son conocidos, pero yo creo que es necesario que todos tengamos realmente una base común. Así que adelante con el video. Acá dice, "Will our children be ready what school could be?"
simplemente llamemos Children for Students, ¿no, verdad? Y ¿qué podemos esperar de nuestros alumnos, verdad? Esto básicamente la pregunta. Y más que mirar en las tecnologías que como están en todas partes, quiero mostrarle un mirada complementario de lo que falta, de lo que no estamos haciendo y que deberíamos hacer. Y lo que tenemos que abordar, los problemas que tenemos. El primer punto que quiero hacer es un poco en serio. No sé si mucha gente o alguien se ha planteado por qué el mundo gira en torno al STEM. Es muy interesante que en 1957 Estados Unidos tuvo un shock cuando la Unión Soviética superó tecnológicamente a Estados Unidos. Lo que ocurrió fue que Estados Unidos dijo: nosotros nos vamos a dirigir completamente hacia STEM. O sea, STEM es nuestro futuro, STEM es lo que tenemos que pensar y abordar. Y lo que ocurrió es que Estados Unidos logró realmente una educación organizada en STEM, que produjo una riqueza insospechada hoy día y una transformación tecnológica en el mundo que no tiene parangón en la historia. Sin embargo, tenemos que entender qué significa realmente el desarrollo tecnológico y qué es lo que es STEM. Para mí STEM es el foco de la racionalidad, el positivismo máximo, en el sentido de todo lo que podemos observar y que científicamente podemos comprobar. Es decir, es un conocimiento donde el ser humano y su cultura de alguna forma quedan muy secundariamente y lo central es realmente todo el conocimiento científico. Y si vemos la construcción del conocimiento científico en un ejemplo de la electricidad, vemos que la electricidad siempre existió dentro de la existencia del ser humano, solo primero la magia y después se pudo controlar con Edison con un tubo, la verdad, luego la ampolleta pues se hizo un tubo, y el tubo fue el primer amplificador controlado. Esto ocurrió a fines del siglo XIX. En los 60 se logró reducir importantemente el tamaño de los tubos a transistores. En el 48 su nombre Schottky descubrió por casualidad un transistor, no fue algo realmente que se estaba buscando, pero apareció un transistor y logró controlar el paso de la corriente, tal como se controla el paso del voltaje en los tubos. Con la carrera espacial, viene la miniaturización con el primer circuito integrado en los 60, y el resto de historia. Ya nos compramos un pendrive de algunos gigas y nos reímos y nos olvidamos de la giga de transistores que están adentro. Y la pregunta que no nos hacemos es ¿por qué no pasa esto en las ciencias sociales? Y acá hay un chiste, la misma piedra sobre la cual tropezamos dos veces, ¿no es verdad? Y hay un artículo de Quino cuando falleció que dice: creen una temática que lamentablemente sigue vigente. Más falta criticar un mundo lleno de injusticias, de guerras, de ansiedad, ambiciones humanas. Eso no ha cambiado ni creo que cambie nunca. Uno lee la historia de la humanidad y el hombre no cambia, cambia la tecnología. Pero el comportamiento humano sigue siendo el mismo. El comportamiento humano sigue siendo el mismo. Y lo que tenemos acá es el dibujo de dos personas. A la izquierda está el alumno, este es el alumno, a la derecha está el profesor, y esta es la zona de desarrollo próximo. Este es el umbral de lo que sabe nuestro alumno y que le está enseñando al profesor. Y lo que tiene que hacer el profesor es enseñarle lo que se encuentra en el umbral, que es esto que está aquí en un color semidifuso. Entonces nosotros lo que hacemos en la escuela de ingeniería nos quedamos en la enseñanza de la racionalidad del conocimiento experto. Nos quedamos en lo que yo hablaba, todo este conocimiento científico. Una escuela de ingeniería es por definición enseñar conocimiento científico. Sin embargo, lo dijo Quino. Uno lee la historia de la humanidad, el hombre no cambia la tecnología, pero el comportamiento humano sigue siendo el mismo. Si el comportamiento humano fuera el que deseamos, fantástico. Sin embargo, todos sabemos los problemas que tienen nuestros alumnos cuando se convierten en profesionales. Y lo que tenemos que hacer es, como escuela de ingeniería, abrirnos a que
parte de una red social, son parte de una cultura. Y no voy a entrar en detalle, de hecho, hice clases el día de los jueves, tengo clases de 8:30 a 10, hice clases de 8:30 a 9, un curso de conocimiento, cultura, tecnología, es exactamente esto, a los alumnos ponerlos conscientes. Y el tercer elemento que no aparece nunca es la emocionalidad, y entender que los seres humanos son esencialmente seres emocionales, y que si no se encuentra en la zona de desarrollo de una emocionalidad tal que pueden relacionarse adecuadamente con otras personas, puede producirse un conflicto. O si no están adecuadamente en sus emociones para aprender, no van a aprender nada. Entonces, en la escuela de ingeniería nos olvidamos de dos misiones centrales: entender lo social y lo emocional, y nos quedamos solo en lo racional. Y ahí cojeamos. Y una gran cantidad de nuestros alumnos fallan tanto por estar en realidades contextuales en otras culturas de las que estamos enseñando y no nos entienden, o que emocionalmente no están adecuados para las situaciones que enfrentan y no los apoyamos en la forma adecuada en su emocionalidad. Eso con respecto al STEM. Y ustedes dirán, ¿por qué STEM acá? Porque STEM es racional, STEM es definitivamente lo racional. El segundo es el mundo virtual. Facebook se la jugó por el mundo virtual, ¿no verdad? Por Meta, ¿no verdad? Y todo el mundo dice que la enseñanza viene de lo virtual, que la enseñanza se pueden hacer cosas increíbles. Sin lugar a duda que se pueden hacer cosas increíbles en lo racional. Con la realidad adictiva se pueden ver los campos magnéticos, con la realidad adictiva se pueden ver las células, se pueden ver las estrellas, se puede ver todo con la realidad adictiva. Sin embargo, tenemos que entender que el aprendizaje no ocurre en el campo racional solamente. O sea, nuestros alumnos no solamente están en la zona de desarrollo próximo de la racionalidad. Yo diría que estos años de pandemia que dejaron en evidencia el problema socioemocional de la educación. Si nuestros alumnos no comparten con otros alumnos, si nuestros alumnos no están en estados emocionales adecuados, no van a aprender. Y si estamos solamente mirando el mundo racional, lo que va a ocurrir es que va a haber unos pocos, como siempre, que se van a disparar y que van a estar a distancia de la luz de los otros. Y si nosotros realmente nos preocupa la educación y queremos que todos aprendan, tenemos que preocuparnos de los aspectos socioemocionales. Tercer punto, los lenguajes. ¿Qué es lo que ingeniería? Ingeniería es enseñar lenguajes. Claramente ingeniería es enseñar distintos lenguajes, y este dibujo aquí no es fantástico, ¿no es verdad? Este señor tiene un ingenio eléctrico y se imagina perfectamente lo que está pasando en sus teles. Pero debe entender que este señor no solamente está aquí en el plano racional, está en el plano afectivo. Él adora sus equipos telefónicos, o sea, le pasa algo a sus equipos telefónicos y él se deprime. O sea, debemos entender que no solamente estamos en el plano racional. Ahora, ¿qué sucede cuando no tenemos los lenguajes? Mi señora es Premio Nacional de Música, pero le encanta obviamente su vida en la música, pero no sabe lo que pasa allá adentro. Y para ella es magia. Y está bien, para ella es magia. Pero nosotros tenemos que lograr que para nuestros alumnos los fenómenos que ellos manejen no sean magia. Y esa es nuestra responsabilidad. El problema es que nos quedamos ahí. Nos quedamos solamente en los lenguajes de la física. Ahora, ¿qué pasa con los lenguajes de la sociedad? Y esta es una película de Netflix, de Social Dilemma, ¿no verdad?, donde hablan de cómo nos están manipulando porque tienen nuestros datos y tienen los algoritmos para que nosotros hagamos lo que ellos. Y ellos pueden ser Cambridge Analytica o cualquier otro, ¿no verdad?, hagan lo que nosotros queremos. Y aquí nuevamente viene el tema del social y emocional. Y esos modelos claramente sí incluyen lo social y lo emocional. Están mirando nuestro comportamiento
y nosotros nos quedamos solamente en lo racional. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, y está totalmente alineado con el punto anterior, enseñarle a nuestros alumnos a leer la realidad desde lo social y desde lo emocional. Y eso no es tan difícil de hacer como lo he explicado un par de minutos, yo lo hago. Ahora, esta polarización que estamos viviendo, lo pongo ahí como segregación. No sé si lo han visto, pero esto apareció varias veces, lo he visto en distintas partes. Esto es, no sé cuántos millones de tweets seleccionados por la Universidad de Washington, en que lo clasificaron gente de izquierda, de derecha y los Trump. Y fíjense cómo se comunican, o sea, los Trump no hablan con la izquierda, los Trump hablan con la derecha, y los de la derecha, muchos de la derecha hablan con pocos de la izquierda, eso es muy interesante. Y fíjense cómo se produce una segregación, cómo se produce una polarización que es cada vez mayor. Nosotros no lo vemos también en el fenómeno que estamos viendo nosotros en Chile. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Hubo una carta hace 3 años, 2 años atrás, de distintas personalidades de las artes y del pensamiento, desde Chomsky a Winston Marsalis, el trompetista, Garry Kasparov, el ajedrecista, Francis Fukuyama, El fin del mundo, y como 30 personas así de famosos que no me caben ahí, y decía, the forces of illiberalism, o sea, iliberales, o sea, la gente que se toma el control y termina siendo fascistas, are gaining strength throughout the world, y no simplemente mirar cómo la ultraderecha está tomando control en grandes partes del mundo, especialmente en Europa, ahora en Italia, throughout the world, and have a powerful ally in Donald Trump, who represents a real threat to democracy. Entonces lo que estamos viendo, cómo estas redes sociales están empujando estas visiones sesgadas de la realidad y de que mi visión es la única correcta. Y nosotros como escuela de ingeniería tenemos que entregar esa herramienta para que nuestros alumnos sean gente tolerante, gente que sea capaz de mirar otros puntos de vista y construir con otras personas. El tema de la creatividad. Se habla tanto de creatividad. Y si vieron Matrix, pues del 99, ¿verdad? Ahí queda, ¿qué le queda al ser humano? Los que no vieron Matrix se las recomiendo, Matrix 1, la otra no me gustaron nada, pero la 1 es extraordinaria. En Matrix 1 básicamente los seres humanos son esclavos de las máquinas y lo que hacen, los tienen enchufados aquí por detrás a la computadora y les sacan la energía. Los alimentan para sacarles energía y con esa energía mantener las máquinas activas. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que nos queda a los seres humanos que no pueden hacer las máquinas? Y el tema aquí es mirar de forma distinta, mirar y entender los procesos y desde los procesos ver nuevas alternativas. Y aquí la transferencia central. El ejemplo del láser es muy interesante. El láser parte en los 60 y como un fenómeno físico, más bien teórico. Y recién por allá en los 70 descubren que el láser puede ser usado para imprimir. Después el láser puede ser usado para transferir información y para almacenar información, el CD. Y finalmente el láser puede ser usado en la medicina, porque es una luz muy angosta, controlable, puede producir nanoheridas, y con eso se pueden pegar, y de hecho ahí se lo hicieron, la retina al fondo del ojo. Entonces, entendiendo el proceso, la metacognición, lo que está detrás del proceso del láser, y entender los procesos que pues, son un problema y que estamos buscando soluciones, y entender ambos fenómenos, el metacognición de ambos, y realmente juntar esta metacognición en una más grande, es posible encontrar nuevas soluciones. Diría que el secreto de la metacognición es poder generalizar los procesos y poder verlos de distintos contextos, de distintos puntos de vista. Entonces aquí sale la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre innovación y creatividad? Entonces, fíjense algo muy interesante. Acá teníamos a estas dos personas, el alumno, el profesor, ¿correcto?
Y esta era la zona de desarrollo próximo. Y en la zona de desarrollo próximo era donde realmente estábamos capaces de transferir nuevo conocimiento. Ahora, ¿qué sucede si la información está muy, muy lejos? Pues ese elemento nuevo que hemos creado está muy lejos de la zona de desarrollo próximo. Necesitamos un esfuerzo muy importante para poder acercar ese conocimiento hacia lo que la sociedad o el contexto conoce. Y acá hay un ejemplo que es precioso, que es la máquina de antiquitera, que la pueden buscar, por lo menos anoten aquí, antiquitera, está en Nature, está en distintas partes. Y lo que ocurrió fue que a principios del siglo XIX, en el mar Egeo, unos buzos encontraron unos fragmentos de un barco hundido que, según información, era del siglo II o III a.C., y probablemente en ese barco se encontraba Arquímedes. Es probable que esto sea de la escuela de Arquímedes, el mismo Arquímedes estaba en este barco. Y se encontraron estos fragmentos y no podían realmente saber qué es lo que eran estos fragmentos. Y con la tecnología de la tomografía computarizada, le hicieron una representación 3D a estos fragmentos, y gente con realmente creatividad extraordinaria lograron descubrir que esta era una máquina que simulaba planetas, hecha en el siglo III a.C., con engranajes que no se lograron replicar hasta 15 o más siglos después. O sea, aquí hubo un conocimiento impresionante que estaba muy distante de lo que era la cultura en ese momento, y se perdió, se murió ese ejemplo y se perdió ese conocimiento, porque no estaba realmente apropiado por la cultura imperante. Entonces, fíjense el proceso, y aquí tenemos algo que hacer como escuela higiénica. La investigación crea conocimiento, pero lo que hace la innovación es tomar ese conocimiento y convertirlo en dinero, es decir, transferir este conocimiento hacia la sociedad. O sea, lo que está ocurriendo es cómo logro yo transferir este conocimiento hacia lo que son las capacidades instaladas en la sociedad. Y de hecho el genio de Steve Jobs hizo exactamente eso. Steve Jobs lo que hizo, él no era un creador, era un hombre de marketing extraordinario, y él entendió que hay realmente dispositivos geniales que no han sido apropiados por la sociedad, y él supo cómo acercar este concepto hacia la sociedad. Y esa es la diferencia entre innovación y creatividad. Creatividad es crear este nuevo concepto, pero innovación es transferir este concepto hacia lo que la sociedad es capaz de realmente hacer propio. Y ambos son muy difíciles de lograr, pero hay que entender que no basta con crear, es necesario transferir, es necesario llevar este concepto hacia lo que las personas entienden. Y acá hay un ejemplo muy bueno de Google Glass, donde no se logró esa transferencia. Con una gran campaña de publicidad detrás, se suponía que sería el sustituto ideal para el teléfono celular y la compañía de computadora portátil. Pero desafortunadamente los consumidores percibieron que serían ridículos utilizando ese dispositivo, y rápidamente abandonaron la idea nuevamente, que le hacía parecer como extraterrestre. Y fíjense, si miramos las tres componentes del conocimiento, ¿dónde falló? ¿Falló en la racionalidad? No, porque lograron un producto extraordinario. ¿Fallaron en la cultura? Sí, pero fallaron en la cultura desde la emocionalidad, es decir, la emocionalidad al sentirse ridículo. No me veo mal, o sea, me veo mal. Me miro al espejo con esto y no me siento bien. O sea, las emociones que cambiaban esto eran, y no eran las adecuadas, y era necesario manejar desde la emoción y conseguir una cultura que fuera capaz de hacer esto propio. Donde lo lograron fuera en la empresa. Esto se usa a nivel empresarial, pero no a nivel masivo. Y el secreto ahora es cómo logramos construir una cultura que permita que esto realmente se masifique. El último tema que quiero mencionar, después de las conclusiones, son los juegos. No quiero estar distante de los juegos. Los juegos basados en Game-Based Education, toda educación basada en
juego ha sido tremendamente exitosa porque básicamente, claramente están centrados en el estudiante, se involucran y disfrutan. O sea, aquí encontramos el caballo troyano soñado y de hecho la cantidad de profesores que están usando juegos es cada vez mayor, tanto a nivel universitario como escolar. Los juegos aparecieron como finalmente encontré cómo engañar a mis alumnos. Sin embargo, el año 2018, la Organización Mundial de la Salud definió a la adicción a los videojuegos como un trastorno mental. Fue incluido en la clasificación internacional de enfermedades con el objetivo de que sea visto y tratado como un desorden médico serio. Si yo les pregunto a ustedes, yo les voy a decir que el año 95 yo me gané un Fondef para usar el Game Boy de Nintendo en la sala de clase, y ese sin duda mi paper más exitoso con más de un Z. Pero ahora voy de vuelta y digo, ¿le voy a dar droga a los alumnos para que aprendan? ¿Será esa la forma de enseñarles? Y mi respuesta es no. Y como soy editor de Computer Education, que es la segunda revista más relevante en educación del catálogo Web of Science de 264, cada vez que me aparece un paper de juego, les mando este link y les digo que me justifiquen que lo que están haciendo puede realmente ser más importante que la adicción. Yo les digo a ustedes no, ninguna respuesta es correcta. La adicción es más complicada. Nosotros tenemos que tener cuidado y súper cuidado con los juegos, y yo diría aléjense de los juegos. Cerré. Conclusiones. STEM. Habilidades sociales y emocionales es un tema que tenemos que tener cuidado y que hemos olvidado y que tenemos que traer. Y cuando hablamos de virtualidad, acuérdense que el aprendizaje es presencial. Respecto a los lenguajes, la ingeniería siempre se habló de la física, pero tenemos que también traer los lenguajes socioemocionales. Y respecto a la creatividad, acuérdense la importancia de la metacognición, la transferencia y la relación entre innovación y creatividad, ¿verdad? Acercarse a lo que las personas culturalmente aceptan. Una cosa es la creatividad y otra cosa es la innovación, que es acercar al usuario, si no le va a pasar con una máquina antiquera. Y finalmente, ojo con los juegos. Y ustedes dirán, yo estuve entretenido, pero ¿y qué pasó con la inteligencia artificial? Claro, lo que tenemos que tener cuidado respecto a la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial está mirando principalmente el comportamiento racional, pero se le olvida sobre el comportamiento sociocultural y el emocional. Entonces, ¿podemos nosotros realmente transferir la acción de nuestras decisiones a sistemas que consideran solamente un aspecto del conocimiento humano? Y la respuesta es evidentemente no. Acá tenemos un problema. Cuando hablamos de evidentemente reconocimiento de cara, hay lo social, cultural y emocional no importa. Hay lo importante realmente lo que hicieron ahí racionalmente para identificar cara. Pero en decisiones más complejas, miren realmente el bias, miren el sesgo que están teniendo esos algoritmos y si consideran realmente social, cultural, emocional. Y para cerrar, quiero contarles una anécdota de cero, que no tiene que ver con inteligencia artificial. No sé si ustedes saben que las caderas que se usan en los trasplantes fueron caderas que principalmente se diseñaron en hombres. Y cuando necesita una mujer una cadera, se usa una cadera más chica. Pero la estructura de la mujer es distinta del hombre. Con lo cual se le está metiendo una cadera que estructuralmente es distinta. Las mujeres terminan teniendo más problemas que los hombres después de los trasplantes de cadera. Ese tipo de sesgos que no vemos, porque miramos como hombres, que después de muchos años de aparecer, son sesgos que pueden producir decisiones muy complejas. Entonces tenemos que estar despiertos antes que aparezcan esos problemas. Y tenemos que empezar a mirar de qué manera la inteligencia artificial y la minería de datos está considerando el conocimiento sociocultural y el emocional. Tal como lo prometí, nos quedarán incluso 12 minutos para las preguntas. Así que, por favor, Jorge,
todo tuyo ahora, así como lo hace para que te escuche. Voy a apagar el micrófono hasta que vuelva a hablar para que no se. Muchas gracias, Miguel. ¿Me escuchas tú? Sí. Yo creo que tal vez no importa que sintamos un poco de eco. Lo que vamos a hacer es que yo me voy a ir acercando a quienes quieran preguntar. Podemos abrir a preguntas. ¿Alguien se hace una pregunta? Sí, por allá. Entonces yo me voy a acercar con mi teléfono para que tú puedas escuchar. Y todos podemos escuchar por acá. Sí, por acá. Aló, buenos días. ¿Se escucha, don Miguel? Sí, te escucho perfectamente. Ok, gracias. Quedé un poco complicado con la última parte de los juegos. ¿Por qué tan drástico el decir no a los juegos, entendiendo que es una especie de extremo? Yo creo que es interesante que se aprenda a través del juego, pero pareciera ser que usted dice no al juego, definitivamente. Es como todos los extremos son malos. Quisiera que me pudiera explicar un poquito más sobre aquello. La OMS es una institución que yo diría que todos respetamos. No he escuchado sesgos de la OMS, no he escuchado críticas ni de los chinos ni de los rusos de la OMS, con lo cual las decisiones de la OMS debieran ser, diría, sin intereses de terceros, ¿correcto? Y si la OMS dice que los juegos son adictivos, tenemos que tener cuidado. Entonces yo te digo, ok, tú quieres pasarle el juego a los alumnos, yo te digo, funciona mejor si junto con el juego tú le des un pucho de marihuana. Tú me dices, no hay ninguna demostración. Pero suponte que yo he hecho un estudio, en que demuestro que con un pucho de marihuana los juegos funcionan mejor. Tú dirías, no, la marihuana es adictiva, un poquito de cocaína. Entonces dicen, no, te fuiste al chancho. Entonces yo digo, claro, las consecuencias de la marihuana o de la cocaína o de otras drogas duras son distintas a las del juego, pero la cantidad de personas que están teniendo problemas reales socioculturales con los juegos es increciendo y cada vez mayor. Además, este sesgo que se produce por juntarse con gente que piensa solo como uno, también tiene consecuencias no mayores. Entonces yo diría, el juego nosotros no lo vemos como una droga dura, pero las consecuencias del juego, por lo menos los expertos, las califican igual que las drogas duras. Entonces yo te pediría que por lo menos estudias, ¿no? Y mira si la información que tú tienes desde la OMS y no de las asociaciones de juego. Evidentemente las asociaciones de juego están diciendo mentira. Y tampoco por ejemplo, los artículos, tengo artículos que yo solo todos los artículos nuevos me contestan, mira, pero aprenden tanto que me importa un poco la adicción. Pero ¿quién dice que me importa un poquito? Es lo mismo que decir, bueno, un poquito de cocaína no hace nada. No, pero es adictivo. Bueno, los juegos también. Así que lo único que te pido es que te informes más. Eso es todo lo que te pido. Gracias por la pregunta. ¿Tenemos otra consulta? Buenos días, Miguel. Soy Pilar Hernández Mori de la Universidad de los Andes. Muy mal. ¿Ahí? ¿Se oye? Ahí, a ver, lo vemos. Soy Pilar de la Universidad de los Andes. Y durante estos días se ha hablado bastante de no solo darle herramientas a los alumnos técnicas, sino de ir un poco más allá, y me parece excelente. Pero mi pregunta sería, ¿cómo desde la cátedra ayudar el pensamiento crítico del alumno? O sea, ¿qué cosas se pueden hacer para que el alumno vaya un poco más allá y no se quede solo en lo técnico? Bueno, el pensamiento crítico es mi tema de los últimos, no sé, 5 a 7 años. Tengo ya una serie de alumnos que sacaron el doctorado en pensamiento crítico y tengo más alumnos trabajando en pensamiento crítico. Y yo te diría, por lo menos en mi curso, es completamente transparente el tema del pensamiento crítico.
solo que al final se lo pongo explícito y lo hacemos a través de las tareas en las cuales es necesario hacer análisis, en que tienen que reconocer muy bien los objetos, las relaciones, los contextos, guiarlos hacia el análisis. Después que los guiaste hacia el análisis, guiarlos hacia la inferencia, ser ellos capaces de construir inferencias que no son evidentes dentro del enunciado. Después construir rúbricas para poder hacer evaluación y ellos mismos aplicar esas rúbricas. O sea, enseñarlos a ellos a evaluar, a tener criterios, construir sus criterios para los problemas que tú lo estás enfrentando y que ellos tengan que aplicar sus propias rúbricas. Y en un proceso iterativo descubrir cuáles son las rúbricas que realmente necesitan. Y finalmente yo me debería hablar de la metacognición, de que ellos sean capaces de generalizar los procesos que tienen que desarrollar en la tarea y ser capaces de transferirlos a otros dominios donde están haciendo creatividad. Yo diría, con esas 4 ideas que te acabo de dar, me imagino que esto se está grabando, sé que lo puedes después, pero se está grabando, pero Jorge, ¿no? Y después tú lo puedes ver en el chat. Y de una manera que solamente tú estructures tus tareas. Y si tú haces eso en todos los cursos, y lo haces sistemático a través de distintos años, estamos demostrando que esto se puede lograr. Lo estamos haciendo en la enseñanza del lenguaje en la ciudad de Vicuña con un doctorado en 5 colegios. Lo estamos haciendo en la Universidad de Antofagasta en la carrera de ingeniería desde el año pasado. Lo hicimos en la escuela de ingeniería nuestra, en el curso de desafío de la ingeniería, donde conseguimos resultados realmente notorios. Lo estoy haciendo en mi curso, lo hicimos en el curso de finanzas. Estoy buscando más alumnos. Sé que hay otros, se me está escapando algún alumno por ahí. Pero el tema es que lo importante es que tú tengas claro el pensamiento crítico y los procesos. Si tú tienes claro el pensamiento crítico y los procesos, tú vas a poder realmente instalar esos procesos en tu alumno, especialmente a través de la tarea. Y eso, si hacemos clic classroom y dejas de pasar materia y te dedicas mucho más a analizar las tareas en clase y trabajar con los alumnos las tareas en clase, vas a lograr una mejor transferencia. Otra consulta. Otra pregunta, Miguel. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, Miguel. Habla Pedro Salcedo de la Universidad de Concepción. Y trabajo en computación afectiva. De base soy profesor, pero además trabajo hace muchos años enseñando inteligencia artificial. ¿Ya? Y tengo 1000 preguntas para hacer a Miguel, sobre todo por la trayectoria, porque considero que es una de las personas que puede iluminarnos todavía mucho hacia la educación y hacia la formación de ingenieros. Por lo tanto, trato de encontrar la pregunta más relevante en este momento que hacer. Y creo que podría ser cómo formar a las futuras generaciones de ingeniería o de ingenieros con lo que hoy día nos has contado. La importancia que tienen las emociones, el estudio de las emociones en la formación del ingeniero. ¿Cómo ves la inclusión en el currículum, principalmente? Muchas gracias. Mira, te agradezco la pregunta. Hay un concepto que no puse porque tengo el tiempo limitado, pero que es muy importante, que es el GRIT, G-R-I-T. El GRIT es básicamente cómo definir un objetivo que movilice a nuestros alumnos, que lo hagan propio, que les interese y que pueda mantenerse en el tiempo de tal manera de que ese objetivo logre permanecer lo suficientemente largo hasta que los alumnos completen el capítulo, la tarea o lo que sea. Y si miramos el grid no es solamente los juegos, porque aparecieron los juegos, ¿no? Porque evidentemente
se relacionan muchos juegos con grite, que los alumnos se entusiasman con los juegos y quedan enganchados. Pero el tema del grite, ¿cómo logro yo transferir ese conocimiento en un contexto que le sea relevante a la persona, en un lenguaje cultural que le sea propio y que emocionalmente enganche? Entonces aquí las palabras son no solamente la transferencia racional, o sea, cómo yo logro hacer esa transferencia de lo abstracto a algo más concreto que le pertenece a la persona, sino que culturalmente esa persona, lo que le estoy diciendo, le haga clic dentro de su historia, y finalmente que emocionalmente le haga clic, que aunque él desee, y nuestra experiencia, lo que hay que hacer es simplemente plantearse esas preguntas, y es posible contestarlas. Entonces, cuando tú me dices, por ejemplo, terrible los primeros cursos de cálculo, bueno, yo vengo con mi decano anterior, Juan Carlos Aguirre, yo se lo planteé hace 12 años atrás, que ya teníamos que pararla con esto de enseñar cálculo en forma teórica. Y que antes la matemática o ya Python me da lo mismo que, pero que las matemáticas, el cálculo sea una vivencia, que ellos vivan el cálculo con estos programas y que les planteemos problemas no abstractos, sino reales, que les pertenecen y que realmente les hagan clic y que se puedan emocionar con lo que ellos pueden descubrir. Y guiándolo, no voy a volver a repetir lo que dije anteriormente, y guiándolo en el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces aquí nuestro secreto es salirnos de nuestros paradigmas que hay que enseñar cálculo torturando a nuestros alumnos. Dejemos torturar a nuestros alumnos. Lo que tenemos que hacer es entrar al siglo XXI y tenemos las herramientas. Pero la cultura está fuerte, que ¿quién va a ser el primer paso? De dejar de enseñar límite en forma teórica y hacer vivencias de límites. El límite es precioso cuando el que tiende a cero y se aleja del cero. Lo que pasa con ese punto y es precioso, pero vivirlo y mostrar los casos concretos donde ocurre la resonancia, etc. Y enseñarles conceptos que para ellos son tan distantes y mostrarles que no, tú lo has vivido sobre eso, lo que tú lo viviste, se llama resonancia. Pero para eso tenemos que salirnos de las creencias de que lo teórico abstracto es fundamental. Llevamos 3 siglos en eso, pero si 3 siglos tenemos que tener la herramienta que tenemos hoy día. Despertemos. Muchas gracias por la pregunta. No sé, Jorge, está un poquito pasado la hora. Estamos justo en el tiempo, Miguel. Te quería agradecer por tu inspiradora charla y por el llamado a pensar que nos han hecho, sobre todo en esta última respuesta que nos diste. Te vamos a mandar un regalito cuando, no sé cuándo vuelve a Chile. ¿Vuelve a Chile? No sé cuándo. Está en Israel. Pero manda virtual, por teleportación, mándamelo por teleportación. Ya, listo. Miguel estaba desde Israel, no alcanzó a decir que eso es la presentación. Muchas gracias por estar presente. De todas maneras, un aplauso por Muchas gracias por la pregunta. Ojalá sea un éxito para un cambio. Que estén muy bien. Muchas gracias. Ahora estamos listos para continuar nuestro segundo día de Expoche. Vamos a tener un coffee break y luego iniciamos las sesiones. Con nada larga de presentaciones muy de la mañana.